podría haber servido. Claro. Todavía nos sirven. Hoy estamos a tiempo para esta reconversión, este plan de emergencia que se anunció estos días. Sí, algunos sí, y justo es lo que estamos haciendo. O sea, sí quiero destacar ese fenómeno para que la población lo tenga muy claro. ¿Cómo estamos, en qué posibilidades estamos para enfrentar esta terrible pandemia de coronavirus en las condiciones que dejaron el Sistema Nacional de Salud? Así es. O sea, ni más ni menos. Nosotros llevamos en el ejercicio menos de 2 años y hemos logrado algunos progresos, pero básicamente tenemos un rezago mayúsculo, no solamente en instalaciones, en personal. Tenemos un déficit de más de 36,000 enfermeras. Y tenemos, ¿plazas vacantes o con respecto a las necesidades que tenemos? Con respecto a las necesidades principalmente. Cuando uno compara, hay índices muy clásicos de número de camas por habitante o por 1,000, 10,000 habitantes, número de hospitales, número de enfermeras, etcétera. En todo estamos por debajo, aun si asumiéramos un sistema bien articulado, un sistema eficiente, un sistema integrado, que también no lo tenemos. Es un reto. El sistema se desmanteló y se fragmentó en 32 servicios estatales de salud. Hay algunos muy buenos, debo reconocerlo. Hay estados que por varios periodos de gobierno han tomado la responsabilidad. ¿Cuál en particular es de los que más destacan? Pues entre los que más destacan, y aquí se vuelve a ver un diferencial social que no es casual, Claro. En la zona norte del país hay servicios de salud estatales que han funcionado organizadamente, que tienen cuentas claras y que están dando capacidad de resolución. Desafortunadamente en varios estados en la zona sur hubo menos inversión, hubo innumerables actos de desfalco y no tenemos la capacidad totalmente. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita para la respuesta a COVID, para la epidemia del nuevo coronavirus, es no perder oportunidad para utilizar instalaciones que están prácticamente terminadas, equiparlas y ponerles personal. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, ha sido una pieza clave para poder organizar en un tiempo históricamente rápido la conjunción de esfuerzos para tener equipo, aprovechar la infraestructura y tener personal y echarlos a andar, ¿no? Eso pienso que muestra mucho la diferencia entre un gobierno que está al servicio del bien público versus un gobierno que está, como ocurría en el pasado, pensando en los negocios. Así es, no, y tú también conociste desde dentro ese gobierno anterior, estuviste en una posición importante, no tan importante como la de ahora, en el contexto del H1N1, en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo respondió el gobierno de Calderón a esa pandemia y cómo se compara eso con lo de hoy? Sí, hay diferencias notorias que van a dejar seguramente lecciones aprendidas, las de entonces y las de ahora. En ese tiempo, yo efectivamente era director general adjunto de epidemiología, era un funcionario del servicio profesional de carrera, mi función era técnica, y quiero decir que en los primeros días de esa pandemia de influenza, que empezó en la región de América del Norte, no necesariamente en México, en los primeros días de abril o finales de marzo, vivimos una experiencia que cambió prácticamente en pocas semanas o días sobre la perspectiva técnica hacia la perspectiva política. Sí. Y eso fue, desde mi punto de vista, el punto de quiebre que alteró gravemente la capacidad de respuesta de México. Lo voy a ilustrar con algunos ejemplos. Quiero decir, además, en descargo del entonces secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que él nos ayudó mucho, porque siendo él un funcionario político, como son todos los secretarios de Estado, él ayudó a la parte técnica en una suerte de paraguas protector y nos permitió y nos estimuló trabajar técnicamente. Entonces hasta ahí íbamos muy bien. Pero necesitaban esa protección. Necesitábamos la protección porque de otra manera, como fuimos después avasallados por una serie de intereses políticos, el golpeteo entre grupos, fracciones, etcétera, intereses económicos de fuera del gobierno y conectados al interior del gobierno, y esto hace también una gran diferencia porque las prioridades, por ejemplo, del abastecimiento, se gobernaron mucho por caprichos o por otro grupo de intereses. Dame casos concretos. Pongo un ejemplo concretísimo, pruebas rápidas, y por eso hoy lo digo con especial énfasis. Las pruebas rápidas son este tipo de dispositivos manuales, tiras reactivas es un sinónimo,
que en algunas enfermedades infecciosas se usan para diagnóstico inmediato, en 10 minutos, en la cama del paciente o en el consultorio. O más similar igual para el televidente común, las pruebas de embarazo, Es por como ejemplo, las pruebas de embarazo, ¿no? exacto. Físicamente es como la prueba de embarazo, de hecho, en la tecnología biológica es muy parecido. Detectan anticuerpos contra una sustancia, en este caso el virus, en la prueba del embarazo contra una hormona. Estas pruebas rápidas, entonces, hace 10 años, durante un tiempo largo, no había una tecnología suficientemente útil para un virus emergente. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, todavía no se conoce científicamente con suficiente detalle y la respuesta inmune de los seres humanos como para desarrollar una tecnología útil para el diagnóstico. Y eso pasó en la pandemia de influenza 2009. Los técnicos hicimos recomendaciones específicas, obviamente amparadas en las mejores recomendaciones internacionales y la ciencia, y fuimos desoídos así, olímpicamente, al grado que, y esta es una experiencia con la que tengo conocimiento directo, hubo un momento de gran tensión porque nosotros los técnicos, en los ámbitos técnicos, habíamos dejado constancia de la posición técnica, y era: no se utilicen pruebas rápidas. No sirven, no es sirven, un desperdicio de dinero. Es un desperdicio de dinero, pero además pueden ser peligrosas. Y quiero recordar esa experiencia porque hoy podría ocurrir lo mismo. Las pruebas rápidas, si no son suficientemente útiles para distinguir la persona con infección de la persona sin infección, se equivocan y pueden confundir una decisión médica. Claro. Entonces, una persona con riesgo de complicarse, el adulto mayor, la mujer embarazada, alguien que padezca enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca, puede tener una falsa confianza de que resultó negativo y entonces no tiene la enfermedad, vaya a su casa, se complica o se muere. O al revés también. O al revés también, ¿no? Pero entonces con Calderón, ¿fabricaron estas pruebas o qué pasó? No, pero aquí viene la situación. Los técnicos durante varias semanas en los distintos ámbitos, en el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, ahí están las minutas, quien quiera ir a buscarlas las puede encontrar. Dijimos: no se usan las pruebas rápidas por esta argumentación técnica. Y habíamos consultado a voces muy autorizadas a nivel mundial, a los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, por ejemplo. Y de repente, oh sorpresa, teníamos una fuerte presión de los rangos políticos de ese gobierno de que ¿por qué no usamos pruebas rápidas? ¿Por qué no usamos pruebas rápidas? Si otros países la utilizan. Y entonces, lo que resultó es que ya habían comprado las pruebas rápidas. Ah, mira. Miles, decenas, centenas de miles de pruebas rápidas. No me consta quién, no me consta. ¿Habían caído en alguna en trampa oficina, o algún negocio? Pues Así es. Y lo mismo ocurrió con galones o toneladas de alcohol gel, lo mismo con cubrebocas, mascarillas y demás, lo mismo con ventiladores mecánicos y demás. Tecnología de comunicación e información, plataformas informáticas. En ese tiempo no eran tan populares las aplicaciones móviles, pero esas son áreas clásicas de especulación, de desfalco, de aprovechar una oportunidad de salud. En lugar de adquirir material necesario para atender el problema de acuerdo con una visión científica y técnica, simplemente cayeron en la paranoia pensando bien o en las redes de vendimia. Eso mismo. En ese contexto y hicieron negocio a costa de Totalmente. Sí. Y existen estas mismas presiones hoy, nada más que ya no están en el gobierno. Ya no están en el gobierno, exactamente, por lo menos no en el gobierno federal. Lo encontramos como mecanismos de presión, desde la que parece inocente y es alguien que promueve sus productos. Mi correo electrónico institucional está saturado de ofertas de proveedores y demás, pero digamos, eso es legítimo, es legal. Ellos pueden ofrecer. No es del canal correcto, porque para eso está Compranet y para eso hay otros mecanismos, pero digamos, ponen de conocimiento del gobierno los productos. Pero lo que ya no es nada legítimo es que empiecen a hacer oleadas de información, y me quiero referir a la primera plana del Reforma hace 2 sábados que decía: burocracia frena pruebas, crece virus. Eso no es casual. Eso está articulado. Hay una interacción entre esos proveedores y algunos medios intentando de triangular la presión hacia el gobierno. Así es, exactamente. Y justamente fomentar esta expectativa pública de que México no está haciendo pruebas y se hacen comparaciones con otros países, cuando en ningún momento hemos intentado
ni suprimir la información, jamás lo haremos. Yo lo he dicho desde antes de que llegara el primer caso a México. Desde el punto de vista técnico, la falta de transparencia es un error. Es decir, la transparencia en comunicar el acontecer de la epidemia no es solamente por un principio de ética institucional o ética personal. Técnicamente es indispensable ser transparente, porque cuando uno hace un llamado, como hicimos el sábado pasado, quédese en su casa, lo estamos haciendo con conocimiento de causa. Claro. Y es imprescindible que la población tenga la confianza de saber que se lo decimos porque tenemos la información y la información está al escrutinio público. Ahorita en el siguiente bloque hablamos más directamente sobre las estrategias de este gobierno, pero tu mención de las fake news, bueno, no necesariamente fake news, y la manipulación mediática es muy importante porque entonces no es tan inocente esto, no es solamente un grupo de personas enojadas no. Ideológicamente con el gobierno, sino atrás hay intereses. Intereses, exactamente. Sí. Y son intereses no solamente políticos, sino también económicos. Entonces. Totalmente. Muy bien. Pues vamos a regresar ahorita después del bloque a seguir con esta fascinante plática con el doctor López-Gatell. No se vayan, ahorita regresamos aquí a TV UNAM. Aquí seguimos con Hugo López-Gatell. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Estábamos hablando de las fake news y estas campañas mediáticas que no son tan inocentes. ¿Qué otros casos, cuáles serían tus casos favoritos de fake news o de manipulación mediática? Bueno, dos muy recientes que son muy ilustrativos de cómo se fabrican estas fake news, noticias falsas, paparruchas, ya encontré un sinónimo, paparruchas. Son uno reciente de la semana pasada, que empezó a identificar supuestamente brotes de neumonías atípicas. Así es. Bueno, eso fue de autoría directa del expresidente Calderón. Él solito se evidenció, empezó a tuitear y se colgó. Y es muy interesante porque el ciclo de las fake news es casi predecible. Así es. Entonces, pongo el ejemplo de esta. Por la mañana, un conductor de noticias bastante conocido salió con un reportaje breve diciendo, sin citar fuentes, sin especificar lugares, sin detallar hechos. Entonces, la línea narrativa era, nos dicen de Monterrey, así, que hay brotes de neumonías atípicas y que han recibido órdenes, no identifica el sujeto, digo, vaya nivel de ética periodística, ¿verdad? Que tienen órdenes de no registrarlos como COVID, sino como neumonía típica. Así es. Entonces parecía como que, wow, ¿no? Un descubrimiento. A los pocos minutos, videos alarmistas de morgues de los hospitales, supuestamente en México. Cuentas diferentes de redes, ¿no? De redes, exacto. Y ahí, interesantemente, digo, hoy en día la tecnología para monitorear redes está al alcance de muchas personas, no solamente de oficinas públicas, sino también otro tipo de organismos sociales. Y era el patrón clásico en donde los bots empezaron a hacer el segundo relevo y luego empezaron a expandir, cada uno con su autonomía de redes, estas noticias. Luego viene un político prominente, expresidente de México, él solito da la cara y toma la misma como cosa. Como si se hubiera acaba de enterarse. Como si se acabara de enterar, exactamente. Y luego tenían un hashtag neumonía típica y en fin, lo empezaron a levantar. Yo más o menos me enteré a media mañana e hice un comentario en mi cuenta de Twitter sobre esto, ¿no? Pero lo que se puede ver es ese patrón sistemático de sabotaje, de buscar confundir a la audiencia, de querer manipular y siempre poner las condiciones al límite, lo cual me parece, y creo que una parte amplia de la sociedad lo identifica, un acto profundamente irresponsable. Así es. Cuando estamos viviendo un fenómeno como este. Y además hemos dicho que politizar un fenómeno como este atenta contra todos, inclusive ellos y ellas mismos que hacen estas campañas de desinformación, ¿no? Siguen politizándolo. Cuando estaban en el gobierno lo politizaban, como dices, y ahora fuera. Justo. Pero dentro de tu gobierno, nuestro gobierno, tú dices que sí se ha respetado la voz de los científicos. No es puro discurso del presidente, sino que realmente está teniendo una convicción científica su gobierno de esta pandemia. Totalmente. Y yo no podría sentirme más satisfecho. Y lo he dicho,
no es por un asunto personal, no es por una distinción, por supuesto es un privilegio que se me tenga confianza como profesionista que me he formado en este campo específico de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, sino es un homenaje al rigor científico por parte del personaje político más relevante de una nación. Y puedo documentarlo, voy a mencionar 3 anécdotas rápidas. Adelante. Una es lo que él ha dicho públicamente, que ha estado a la vista y donde dice, en el momento en que los científicos me digan que pare, en el momento en que y las ha respetado todas las acciones. Él obviamente tiene que cuidar toda la integridad y el bienestar de la población en su conjunto y del Estado, y entonces él ha sido muy respetuoso, pero nos propone, nos dice, tomen en cuenta el bienestar de las personas que viven al día, las economías familiares, pero en ningún momento nos dice, se hace esto y esto otro, ¿no? Y lo discutimos con una apertura impresionante. Claro. La segunda, cuando él ha considerado que las acciones de los científicos están afectadas por intereses políticos diversos, incluso ni siquiera malsanos o ni siquiera perversos, simplemente la apreciación del fenómeno como un fenómeno político. Él pone un alto muy claro. Y esto me estoy refiriendo, no es ningún secreto de Estado, porque lo ha dicho públicamente, al interior del propio gabinete. Él defiende la ciencia. Y dice, la ciencia va a hablar, ¿no? La ciencia va a hablar. El que necesite apoyar con alguna área de su competencia, adelante, pero regidos por la ciencia que gobierna el acto de salud. Una tercera, tuvimos una videoconferencia del G20. El presidente participó y tuve el privilegio de acompañarle junto con otros funcionarios del gobierno. Él fue el único de los que participaron en la videoconferencia que abrió diciendo, en México la conducción del manejo de la epidemia de COVID se hace por los técnicos, por los científicos. Y se sostuvo y además propuso, recomiendo que ustedes tomen en cuenta esta perspectiva, nos resulta en México, Y una tercera, no es tampoco un secreto de Estado, pero es una experiencia íntima. Yo tuve la oportunidad, me citó el propio presidente a caminar ahí en el Palacio Nacional. Me han dicho que ese es un momento de deliberación donde él, cuando quiere conocer... Le gusta caminar, sentirse en movimiento para decidir. Claro. Eso mismo. Así era Lázaro Cárdenas también. Su decisión de la expropiación petrolera fue justamente caminando con sus asesores más cercanos. Sí, es un referente histórico-cultural interesante. Qué bien. Sí. Bueno, pues precisamente lo valoro aún más. Él me fue preguntando cada detalle. Y es impresionante el dominio que tiene de los detalles. Claro. Se acuerda de datos, los tiene presentes, entiende su significado, los interpreta en un contexto más amplio, alerta sobre cosas, pero en ningún momento con un ánimo de censura. En ningún momento. Él pregunta, obtiene información, recomienda, pondera, se queda reflexionando y al final dice, bueno, si lo que me estás proponiendo es esto, adelante. Entonces, eso da una confianza y da además un empoderamiento de la propia acción que se está ejecutando, ¿no? Esto es 180 grados a lo que viví en la pandemia de influenza 2000. Y lo que se está viviendo en el mundo entero, en casi todos los otros casos. Tú misma mencionas el G20, pero esto es una pandemia que ha afectado al mundo entero y hay pocos ejemplos como estos. Y los resultados se están viendo, me atrevo a decir, estimado Hugo. La gente, lo que pasa es que como nos llegó después a México, ya estábamos por estos medios globalizados viendo lo que estaba pasando en Italia. Entonces, luego en los Estados Unidos, entonces la gente veía a su alrededor aquí en México y ¿por qué no estamos tomando las mismas acciones? Pues es porque todavía no estábamos en las mismas fases de allá, pero cuando ves las estadísticas comparativas, y tú mismo lo haces casi todas las vespertinas, ahí estás, cuando tomamos la medición con respecto a el día a partir del caso 100, creo, ¿no? Sí, tomamos primero como referencia el caso 1 y después el caso 50 y el caso 100. Así se mide, no se puede medir la misma fecha calendárica entre los países, sino a partir de que llegó el virus, qué es lo que está haciendo cada país. Y México, en casi, todas las etapas, estamos adelante.
de cualquier país en el mundo o dime cómo nos comparamos a nivel internacional en nuestra respuesta. Bueno, básicamente pocos países, si es que alguno, tomó la oportunidad que tomó México. Uno de los elementos sumamente importantes fue que nos empezamos a preparar inmediatamente. Eso no lo hemos dicho nosotros, la propia organización. Es más, yo no lo sabía hasta que me lo dijo los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en México, que dijeron, México fue el primer país que empezó a prepararse. Yo todavía pensé primero que se referían a América Latina, pero no, en el mundo entero, excepto China, que obviamente le tocó de inicio, fuimos el primero que se lo tomó muy en serio lo que ocurría en China. Nosotros tuvimos la primera alerta temprana el 31 de diciembre y la alerta era en China, en una provincia, en una ciudad, hay 44 casos de neumonía en un mercado.